Buenos días, hermanos. Vamos a el Salmo 124. Por favor. La palabra inspirada de Dios dice: a no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, ¿cuántos se levantaron contra nosotros los hombres? Vivos nos habrían tragado entonces, cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a meditar brevemente en el Salmo 124. Como hemos estado viendo a lo largo de los domingos pasados, estos salmos que dicen cántico gradual en el título, son salmos que se cantaban en el peregrinaje hacia Jerusalén. Los judíos, por mandato de Dios, tenían que peregrinar a Jerusalén periódicamente, no solamente con el propósito de ver familiares, amigos, sino con el propósito particular de adorar. Para eso peregrinaban los judíos varias veces en el año. Y estos cánticos servían como pues de aliento, de ánimo en todo ese viaje, para ayudar a los creyentes a enfocarse en estas verdades eternas y preparar sus corazones para adorar mientras peregrinaban y ascendían hacia el monte de Sión. Por eso también se les conoce como cantos o salmos de ascensión, porque iban ascendiendo mientras peregrinaban hacia el monte de Dios para adorarle. Y en el salmo particular de hoy, que claramente el título dice que es de David, David está regocijándose, gozándose en la verdad de que es porque Dios los ha librado de sus enemigos, que ellos siguen en pie. Y si conectamos esta verdad con el peregrinaje hacia Jerusalén, creo yo que la síntesis o el resumen del salmo es que el pueblo de Dios puede subir al monte de Dios a adorarlo porque Dios le ha dado paz de sus enemigos. La victoria de los enemigos de Dios sirve al propósito de que el pueblo de Dios lo pueda adorar en paz y en libertad. Entonces, vamos ahora a considerar primero qué tiene que ver esto con Cristo. ¿Qué tiene que ver esta peregrinación y esta paz de los enemigos y esta adoración con el Señor Jesucristo? Bueno, en un sentido, tiene que ver con Cristo porque Cristo mismo cantó este salmo. Cristo mismo, como judío, peregrinó a Jerusalén varias veces y lo vemos en los evangelios. Y si este era, y de hecho lo era, el himnario que ellos usaban para peregrinar, luego entonces Cristo mismo cantó estas palabras mientras viajaba a Jerusalén para animar su corazón, para fortalecerse en el Señor y para llegar gozoso a la ciudad santa para poder adorar al Señor. Pero tiene que ver de manera particular con Cristo, no solo porque Él experimentó este viaje y cantó estas palabras, sino porque la Biblia nos explica que el Señor Jesucristo, Él mismo derrotó a los enemigos de Dios de manera real y final.
todos estos enemigos que antes tenían los judíos, los enemigos que incluso había en tiempos del Señor, hablando de Roma, son una sombra, ¿no?, de los verdaderos enemigos de Dios, es decir, el diablo, el pecado y la muerte. Esos son los verdaderos y en última instancia los enemigos del Señor que privan al pueblo de Dios de poderlo adorar. Pero nosotros tenemos a Cristo, nuestro Señor, quien ascendió el monte de Dios, llegó ahí a la ciudad santa y fuera de Jerusalén en la cruz del Calvario derrotó a los enemigos de Dios. Parecía haber sido Él el derrotado por ellos, como lo decía la profecía de Génesis, fue mordido, ¿no?, su tobillo, su calcañar por la serpiente, pero Él aplasta a su vez la cabeza de la serpiente y se levanta en victoria un día domingo. Después del día de reposo, Cristo se levanta de los muertos y después de levantarse de los muertos, Jesucristo proclama claramente su victoria sobre los enemigos de Dios y después de eso, Cristo asciende al verdadero y final monte de Dios, asciende al mismo cielo, en el templo celestial y es coronado como el Señor y Mesías y Él entra como el líder de adoración, asegurando la adoración para el pueblo de Dios. Así que, queridos hermanos, este salmo tiene que ver con Cristo porque Cristo es el vencedor de los enemigos de Dios. Con su vida, con su muerte, con su resurrección, Cristo venció al diablo, al pecado y a la muerte y abrió el camino para que ahora todos los que estamos en Él le podamos adorar. Y pasamos ahora a pensar qué tiene que ver entonces este salmo con los que estamos en Cristo, en el Señor, los que somos salvos. Pues bueno, hermanos, esta victoria que Cristo consiguió, este camino nuevo y vivo que nos abrió hasta el lugar santísimo, ¿no?, para adorar al Señor, es para nosotros, para los que estamos en Cristo. Nosotros, en unión con Él, hoy, particularmente hoy, día domingo, estamos unidos a Él, congregados, adorando al Señor. Y particularmente hoy domingo, la verdad de este salmo se está cumpliendo. Unidos a Cristo, hoy estamos aquí, nos hemos congregado y gracias a esa victoria que Él consiguió es que podemos adorar a Dios. Y sí, todavía el reino de Dios no ha sido consumado, todavía esperamos que Él regrese, pero cada domingo, queridos hermanos, estamos teniendo una probada de ese futuro, una probada de ese día final. El siglo venidero en este momento está aquí y lo que experimentaremos en la eternidad en cierta medida está aquí y hoy congregados estamos en Cristo, gozando del privilegio de adorar a Dios el Padre en el Hijo, por el Espíritu, gracias solamente a Él. Así que este salmo nos llene de gozo, de ánimo de saber que lo que canta aquí David se está cumpliendo aquí y se va a cumplir de manera perfecta y final cuando nuestro Señor vuelva. Y ahora, para concluir, ¿qué tiene que ver este salmo con los que no están en Cristo? Bueno, la Biblia nos dice que este privilegio, esta victoria de Cristo sobre los enemigos de Dios, solo es para beneficio de los que están en Él. Los que no están en Cristo son de hecho de los enemigos de Cristo. Cristo mismo lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si tú no estás en Cristo hoy, tú no estás del lado vencedor, ¿no?, sino del lado perdedor, y el privilegio de poder adorar a Dios no es tuyo, no es para ti. Claro, puedes venir y estar aquí físicamente y eres bienvenido y qué bueno que estás, pero el privilegio de estar aquí y adorar a Dios el Padre en el Hijo por el Espíritu solo lo gozan los que están en Cristo. Esto no es para decirte que te vayas, esto no es para decirte que no queremos que estés aquí, sino es para decirte
que te arrepientas y pongas tu fe en Cristo, porque solo los que están en Él pueden gozar de Dios, de cada una de sus personas. Entonces, querido amigo, no queremos correrte, al contrario, queremos animarte a que te unas a nosotros. Todos nosotros los que estamos aquí somos salvos. Un día estuvimos como tú, fuera de Cristo, sin esperanza, sin Dios. Éramos hijos del diablo, como dice la Biblia, enemigos del Señor. Pero cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo, fuimos adoptados a su familia, fuimos unidos a Él y ahora gozamos de esto que queremos que tú también goces. Así que te animamos hoy a que medites en esto, te arrepientas y pongas tu fe en el Cristo, quien murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos y ha vencido a todos los enemigos de Dios, para que su pueblo pueda glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amén. Vamos a seguir adorando.